¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buena tarde. ¿Cómo estás, Samira? ¿Qué tal, María Jesús? ¿Cómo está, Gianfranco? Buena tarde. ¿Qué tal, Mía? ¿Cómo está, Noemí? ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo está, Vivian? Buenas tardes, Matías. ¿Cómo está, Obdulio? Bueno, son las 4:05 ya. Estamos conectados 9 compañeros. La clase ya debe dar inicio. La semana pasada trabajamos el tema de bárbaros, Bizancio y árabes. Eso fue lo que desarrollamos la semana pasada. Las disculpas del caso si de repente hoy día no puedo levantar mucho la voz. Estamos con un pequeño proceso gripal. Esperemos que pase lo más pronto posible. Entonces el día de hoy vamos a continuar. Nos faltaba un cachito para terminar, que es el tema de carolingios. Muy importante para comprender la clase de hoy. Hoy día nos toca desarrollar lo que es feudalismo, que es un tema que ya hemos llevado en el básico, pero acompañado de un nuevo tema, que es cruzadas, ¿no? Son los temas que mandamos a leer para el día de hoy, entonces vamos a comenzar la explicación. Confirma, por favor, si la PPT se visualiza. Muchas gracias, amiga. Gracias, María. Bueno, comenzamos entonces. Sabemos que el imperio carolingio se desarrolla también en la Edad Media. Claro, tiene sentido. Porque la Edad Media va del siglo V al siglo XV. Por lo tanto, los carolingios tienen que estar en la Edad Media, ya que su fundador, el gran Carlomagno, se va a coronar emperador el año 800, o sea, entrando al siglo IX. Por lo tanto, corresponde a la Edad Media. A los inicios de la Edad Media se le llama pues temprana Edad Media, ¿no? Ahí está. Entonces, muchachos, de todos los pueblos que invadieron Roma, ¿no? Entre el siglo IV y V, las llamadas invasiones germánicas, las invasiones bárbaras, explicamos que una vez caída Roma, se van a formar reinos germanos, ¿no? El reino visigodo en España, el reino vándalo en África, el reino anglosajón en las Islas Británicas. Y había uno que se va a asentar en la región de las Galias. Justamente sobre la base de ese reino germano en las Galias, se va a elaborar, se va a desarrollar el futuro imperio carolingio. Entonces, muchachos, ¿a quién hacemos referencia? ¿Qué reino bárbaro germano se había asentado en la región de las Galias? A ver, Samira, que siempre suele participar. Muchas gracias, no me podía fallar, ahí está. El reino franco. O en latín, Regnum Francorum. En castellano, el reino franco. Este reino franco
ubicado en las Galias ya mencionado, ¿no? Justamente posteriormente las Galias pasa a llamarse pues Francia, del nombre de los francos, de viene el término, ¿ya? Es por eso que a la selección de Francia le dicen pues los galos, ¿no? La selección gala, de ahí termina, ¿ya? Este reino presentaba dos familias, dos dinastías en su desarrollo histórico. Una de esas dinastías recibía el nombre de un personaje conocido como Meroveo. De ahí el nombre de que la dinastía se llame pues Merovingia. El hombre más importante de esa dinastía merovingia fue el gran Clodoveo, también conocido como Clovis. ¿Ah? Entonces, ¿por qué se llama merovingios? Por Meroveo, ¿no? Personaje legendario. Y el organizador del reino se llamó Clodoveo. Ahora, Clodoveo es importante porque él es el primer rey bárbaro en adoptar ideas cristianas. Y eso va a ser muy importante para comprender todo el desarrollo del Imperio Carolingio. Entonces, no olvides que los francos son aliados de la Iglesia. Profe, pero disculpe, ¿no se supone que los bárbaros no conocían cristianismo? Ya, es cierto. Los bárbaros originalmente no conocían cristianismo. Ellos eran arrianos, ¿no? Pero recuerda que cuando invaden Roma no lo hacen pues por un día, una semana, un mes, lo hacen durante siglos. Entonces ese intercambio cultural, ¿no? Entre los bárbaros y los romanos va a generar pues la adopción de las ideas cristianas por parte de los bárbaros germanos. Por eso tienes que un Clodoveo, bárbaro germano, se convierte al cristianismo, ¿ya? Y no va a ser el único, ¿no? Tienes a Recaredo, en el caso de los visigodos, por mencionar otro ejemplo. Una anécdota de Clodoveo, para entender esto de la conversión al cristianismo, se produjo en la batalla de Tolbiac. En la batalla de Tolbiac, los francos se enfrentaban a los alamanes. Según la tradición, los alamanes iban ganando la acción militar a los francos. La esposa de Clodoveo, la famosa Clotilde, era cristiana. Y ella pues era la que insistía a Clodoveo para que se cambie religión, ¿no? Según la tradición. Dice que Clodoveo pronunció algo más o menos así. O Dios de Clotilde, o sea, el Dios de su mujer, ¿no? Su esposa, el cristiano, pues, ¿no? Os prometo que si me sacas de esta, el que había sido arrinconado por los alamanes, pues, ¿no? Creeré en ti. He llamado a todos mis dioses y ninguno me ha venido a apoyar. Misteriosamente, dice, los alamanes se retiran y Clodoveo tuvo que convertir, ¿no? Tuvo que cumplir su promesa, convertirse al cristianismo, ¿no? Obviamente esa es parte pues de la tradición, parte de la leyenda. Esa no es la razón fundamental de por qué se cambia el cristianismo, ¿no? Recuerda que ya gran parte de Roma en el Bajo Imperio era cristiana, entonces era mucho más fácil controlar a la población sintonizando una religión con la clase política, pues. Claro. Otra batalla importante de mi amigo Clodoveo fue la batalla de Soissons. Después de Clodoveo viene un hombre conocido como Dagoberto. A Dagoberto se le atribuye una ley que va a ser muy importante para comprender posteriormente, más adelante, siglo después, la famosa guerra de los 100 años. Esa ley impedía que la mujer acceda al poder. ¿Alguien sabe cuál es esa ley, muchachos? Esa ley que impide que las mujeres puedan gobernar allá en la Francia medieval. A ver, María, Ariana, Mía, Samira, ¿alguna idea?
Recuerda que si desconoces la información, igual en el chat ponme, ¿no? Profe, desconozco, no me acuerdo, ignoro, no hay problema. Yo paso a explicarte. La ley sálica, mi estimada Samira. Roberto establece la ley sálica. Y tú estarás preguntándote, ¿y qué tiene que ver esa ley sálica con la guerra de los 100 años? Bueno, guerra de 100 años lo vamos a ver en el siguiente nivel, que es el avanzado, pero te voy dando un alcance si deseas. En esa guerra pelean Francia contra Inglaterra. Eso es lo primero que debes saber, ¿no? En la guerra de 100 años pelean Francia contra Inglaterra. En Francia, el rey Felipe IV tenía 3 hijos. Y esos 3 hijos, uno por uno, fueron feneciendo. Quedaba una hija, Isabel. Isabel era una persona muy amigable y producto pues de ese carácter, esa forma de ser, había tenido varias conquistas por Europa. Una de esas conquistas había sido el propio rey de Inglaterra. Así es. Entonces, producto de la unión entre Isabel, princesa francesa, y el rey de Inglaterra, van a ser un bebé. Y ese bebé, cuando crezca, se entiende, va a ser rey de Inglaterra. ¿Nos tenemos ahí? Recuerda que en aquella época el poder se transmite en forma hereditaria, hijo varón, ¿no? Sociedad patriarcal. Entonces, ese hijo de Inglaterra, el rey de Inglaterra, cuando crezca va a ser rey de Inglaterra. Ahí no hay problema. ¿Estamos ahí? El problema es que hay un vacío político en Francia, ya que según lo explicado, te pregunto, ¿Isabel puede gobernar? Según lo explicado hasta el momento, ¿Isabel puede gobernar? Según ley sálica, no podría gobernar. Y como los 3 hermanos de Isabel estaban muertos, no había quien tome el poder. Entonces, el hijo de Isabel, cuando crece, quiere aspirar al vacío trono francés y los franceses no se lo dejan. A lo que el hijo de Isabel dice, momento, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es el sustento para que me digan que yo no puedo gobernar Francia? La ley dice que las mujeres no pueden gobernar. Yo no reclamo trono para mi mamá, reclamo trono para mí. Yo no soy mujer. Tiene sentido. La ley sálica impedía que las mujeres gobiernen. Y él no era mujer, era varón. La mamá era la mujer y ella no reclamaba el trono. Entonces los franceses deciden pues hacer lo que todo abogado hace, ¿no? Buscarle vacío legal, ¿no? Sacar la vuelta a la ley con interpretaciones, ¿no? Clásica de los abogados. Ven para acá, niño. Dime, ¿quién es tu papá? Rey de Inglaterra. Muy bien. ¿Tu mamá? Princesa de Francia. Ok. Para que puedas gobernar Francia, ambos padres deben ser franceses. ¿Tu mamá es francesa? Muy bien. Puedes intentar ser rey de Francia. ¿Tu papá qué es? ¿Inglés? Oh, qué pena. No puedes gobernar Francia. Entonces, dice, pero disculpe, ¿dónde se plantea eso? En la ley sálica. Pero la ley sálica no dice eso. Es la interpretación que nosotros le hemos dado. Por eso la ley sálica se convierte en el pretexto de la guerra entre Francia e Inglaterra, que va a durar 116 años, pero que comúnmente se le conoce como Guerra de los 100 años. ¿Se entendió, jóvenes? La pregunta, para quedarme tranquilo, ¿la guerra de 100 años ocurre aquí, en este periodo, en tiempos de Dagoberto? Disculpa, según lo explicado, ¿la guerra de 100 años corresponde a la temprana Edad Media? No,
Claro, la guerra de 100 años es 1337, es el siglo XIV, es baja edad media. Solo te lo estaba explicando aprovechando el dato de Dagoberto y su ley sálica. Nada más. Ya, bacán. Dagoberto fue el último rey decente que tuvieron los francos, porque luego vinieron unos señores conocidos como los reyes holgazanes. Profe, ¿por qué se les llamaba reyes holgazanes? Porque no cumplían con sus labores de gobierno. Delegaban las funciones a los famosos mayordomos de palacio. Un par de reyes holgazanes fue Thierry IV y Childerico III. Y un par de mayordomos importantes fueron Carlo Martel y Pipino el Breve. Pipino el Breve, hijo de Carlo Martel. Carlo Martel, mayordomo de Thierry IV. Pipino, mayordomo de Childerico. Profe, imagino que esto está con rojo porque es admisión, ¿verdad? Así es. Profe, no entiendo eso de batalla de Poitiers. Voy a explicar. Si usted revisa sus apuntes pasados, los árabes durante el califato Omeya habían logrado su mayor expansión territorial. Habían llegado a la península ibérica. O sea, habían vencido a los visigodos. Eso está en tus PPTs que hemos trabajado de bárbaros. Te voy a recordar. Entonces intentaron llegar a las Galias. O sea, lo que hoy es Francia, que en esa época era habitada por los francos. De Carlos Marte se enfrenta a los árabes de Califato Omeya en la batalla de Poitiers y los derrota. Profe, ¿cuál es la importancia de eso? O sea, ¿por qué tomar esa batalla en una misión? Porque recuerda que los árabes han ideado una nueva religión, el Islam. Ah, cierto, 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 cierto. Entonces, cuando Carlos Martel vence a los árabes en Poitiers, está defendiendo las ideas cristianas, pues. Y sobre la base de eso, luego se construye el Imperio Carolingio, aliado de la Iglesia Católica, pues. ¿Está bien, gente? ¿Se entendió hasta ahí? Ya Carlos Martel vence a los árabes el 732 en la batalla de Poitiers. Entonces su hijo Pipino se pone a pensar de la siguiente manera. ¿Para qué queremos a un rey? Una pregunta bastante válida, ¿no? ¿Para qué queremos un rey? O sea, al final, la dirección de gobierno realmente recae sobre los mayordomos de palacio. Ellos tenían prestigio militar. Los militares estaban, ¿no? Eran leales a los mayordomos. Entonces, Pipino decía hacer una jugada ajedrecística. Ah, mueve sus fichas. Y entonces le escribe una carta al Papa Zacarías. Y se autoningunea, él mismo, ¿no? Y dice, ¿sería correcto que un donadie ostente el poder político? ¿Por qué se ningunea a Pipino? Porque él no es rey, pues. El rey es Childerico. Ah. Cuando dice ostentar el poder político significa, pues, adquirir, ¿no? Intentar, querer tomar el control del Estado, el gobierno. El Papa recibe la carta, dice, ¿con quién me conviene una alianza? ¿Con el rey holgazán que está pintado ahí por las puras? ¿O con los mayordomos que gozan de prestigio militar? Ahora, muchachos, sentido común. ¿Con quién le convendría una alianza a la iglesia, a los papas? ¿Con los reyes débiles holgazanes? ¿O los mayordomos que controlan y dirigen el ejército y cuentan con la lealtad de los soldados? Obviamente, María, con los mayordomos. Obviamente con los mayordomos. Entonces, el Papa le respondió la carta a Pipino y le dijo una vainilla más o menos así. Quien ostente el poder militar debería ostentar el poder político. En otras palabras,
quien dirige el ejército, pues que tenga el poder. Y él dirige el ejército. El Papa lo sabía. En otras palabras, está autorizando, ¿no?, un golpe de Estado. Así Pipino derrocó a Childerico III con apoyo del Papa Zacarías. Y es por eso que Childerico se convierte en el último rey de los merovingios. Y Pipino, en honor a su padre, Carlo Martel, funda una nueva dinastía, que es la que está acá, la carolingia. ¿Qué tal, muchachos? Su explicación del reino franco, dinastía merovingia. ¿Se entendió, jóvenes? Profe, yo juraba que el imperio carolingio se llamaba así por Carlomagno. No, 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 no. Carlomagno no está ni en proyecto todavía, ¿no? Ahora, en las academias normalmente enseñan de frente desde Carlomagno, ¿no? Pero justamente este preámbulo nos permite comprender mejor lo que es el imperio carolingio, pues. Hay un mayor entendimiento del proceso histórico. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir. Hacemos un pequeño resumen de lo que hemos explicado. Ahí está, mira, la importancia de la batalla de Poitiers, ¿no? 732 frena la campaña islámica, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ahora, cuando Pipino hace el pacto con la iglesia, muchachos, obvio, ¿no? Va a haber una conveniencia de ambos lados, ¿no? Claro, una alianza se hace pues para beneficiar a ambos grupos, ¿no? Entonces, el siguiente papa, el Papa Esteban, le ayudó a Pipino en el control ideológico de la población, ya que recuerda que él por golpe de Estado, es un gobierno legítimo. Entonces, de esa manera se buscaba legalizar su poder y a cambio que recibía la iglesia tierras. Pipino el Breve le entrega tierras a la iglesia. Había un grupo, por ejemplo, los lombardos, que se habían asentado tardíamente al norte de Italia. Pipino se bronqueó con ellos, les quitó tierras y se los dio a la iglesia. Rávena, por ejemplo. Pero es importante eso, es que de aquí van a surgir un concepto. Acá está, mira, los estados pontificios. O sea, la iglesia va a decir, oye, qué bacán, mira, ayudo a los jefes de Estado a controlar a su fuerza laboral y me dan tierras, ¡yupi! Y entonces las tierras de la iglesia empiezan a crecer, empiezan a crecer, empiezan a crecer, hasta tener tamaño de países. Por eso el nombre estados pontificios, las tierras de la iglesia. No le veo la importancia, profe. ¿Qué de relevante tiene que la iglesia tenga tierras? Ah, ya, no ves la importancia. Muy bien, te hago recordar. Para hoy te mandé a estudiar feudalismo. Te pregunto, ¿el feudalismo no es un sistema económico que se basa en el control de tierras? Disculpa. Según lo que has leído, según lo que has resumido y esquematizado, ¿el feudalismo no se basa en el control de tierras? Sí. Por tanto, la iglesia va a estar íntimamente ligada al régimen feudal. La iglesia va a apoyar a la nobleza feudal en el control ideológico de la fuerza laboral servil. Poseen tierras, son grandes señores feudales, grandes terratenientes también los miembros de la iglesia. Muchachos, hay una guerrita que también te mandé a estudiar para hoy, una guerrita famosa en la Edad Media que duró 200 años, 2 siglos. ¿Cómo se llamó esa guerrita? ¿Cómo se llamó esa guerrita que duró 2 siglos en la Edad Media? Hello. Hoy día te mandé a estudiar feudalismo y te mandé a estudiar una guerra
que era un tema nuevo para ti el día de hoy. ¿De qué guerra estamos hablando? Las cruzadas. Correcto, Samira. Estamos hablando de las cruzadas. Las cruzadas se hizo para buscar tierras, o sea, para expandir el régimen feudal. Y te acabo de explicar que la iglesia es aliada de la nobleza feudal y también posee tierras. Ahora entiendes por qué las cruzadas fueron convocadas por la iglesia. Los papas convocaban las cruzadas. ¿Te das cuenta de la conexión? Mira, hemos pasado de carolingios, feudalismo, cruzadas. Los papas convocan las cruzadas. ¿Alguna pregunta de cultura general? ¿Y las cruzadas fueron un triunfo o un fracaso? ¿Las cruzadas fueron un triunfo o un fracaso? Fueron un fracaso. Entonces se deduce que no se cumplió el objetivo de expandir el feudalismo. Por el contrario, San Marcos examina misión. Principal consecuencia de las cruzadas, crisis del régimen feudal. ¿Está bien, muchachos? Y eso genera el tránsito hacia la Baja Edad Media o Edad Media tardía, que es la crisis del mundo medieval. Y las características de ese periodo son las bases para comprender el mundo moderno. Proceso histórico. Secuencia. ¿Está bien? A ver, nosotros ya sabemos algunas cositas sobre el Imperio Carolingio. Cosas como cuáles, por ejemplo, ¿no? Como su fundador, que es Carlomagno, que no lo debes ni tienes por qué confundir con Alejandro Magno, ¿no? Que es de Macedonia, Edad Antigua. Carlomagno es Edad Media, ¿ya? El objetivo de Gran Carlomagno. Este objetivo fue perseguido por varios emperadores. ¿Cuál, profe? Restaurar la grandeza de un imperio. ¿Qué imperio, profe? Un imperio que había colapsado por las invasiones germánicas. Bueno, había colapsado producto de la crisis del sistema esclavista, ¿no? Sino que formalmente, el factor externo se suele mencionar, pues, las invasiones bárbaras, ¿no? ¿De qué imperio estamos hablando, muchachos? ¿Qué imperio cayó en el siglo V? Lo hemos trabajado en clases, hemos tenido 3 sesiones de ese imperio, el Imperio Romano. Específicamente, Roma de Occidente. Claro, porque usted recuerde que hemos explicado que Teodosio divide a Roma en dos partes, la parte occidental y la parte oriental, ¿no? Entonces, Justiniano quiso reunificar justamente ambas partes de Roma, lo hicimos en el caso de Bizancio. Y ahora Carlomagno quiere recuperar esa grandeza de Roma occidental. Ahí está. Y para eso va a contar con el apoyo de una entidad, de una institución que hemos explicado en lo que va en la clase, ¿no? La Iglesia Católica. ¿No? San Marcos preguntó en su última misión, importancia política del Imperio Carolingio, la convivencia con la Iglesia, pues, ¿no? Carlomagno tuvo varias campañas militares. De esas varias campañas militares, yo te he colocado aquí 3. La campaña contra los lombardos, la campaña contra los sarracenos y la campaña contra los sajones. De esas 3 campañas, directamente, San Marcos preguntó por los lombardos, directamente. Profe Pérez, según mis apuntes, usted me ha dicho que los lombardos fueron vencidos por su papá, Pipino el Breve. Qué bueno que estés atento. Efectivamente, Pipino se enfrentó a los lombardos. Entonces, profe, ¿está mal su material? No, no está mal el material, te voy a explicar. Lo que pasa es que Pipino los venció, pero no en forma definitiva.
todavía había presencia de lombardos al norte de Italia. Entonces Carlomagno terminó de vencer a los lombardos en una batalla conocida como la batalla de Pavía. Ahí venció a Desiderio. Se deduce, se infiere, se entiende que Desiderio es el líder de los lombardos, ¿no? Obvio. La pregunta decía así, ¿no? El Papa solicita ayuda a Carlomagno cuando la iglesia era atacada por los, respuesta, lombardos. Muchachos, una consulta. ¿Literatura medieval les han enseñado los cantares de gesta? Pregunta. ¿En literatura medieval les han enseñado los cantares de gesta? Poemas épicos, extensos, que narran hazañas heroicas. Listo. Entonces ustedes saben que en España destaca el gran poema del mío Cid, ¿no? El Cid Campeador. En Inglaterra está pues el rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. En el Sacro Imperio Romano Germánico, el cantar de los Nibelungos. Profe, sí recuerdo esa clase, pero ¿a qué viene? Ah, es que justamente los carolingios tenían como rivales en la península ibérica, en su expansión, a los sarracenos, que son musulmanes islámicos. Y se produjo la batalla de Roncesvalles. En esta batalla, el líder in situ era pues el sobrino de Carlomagno, el conde Rolando. Cuenta la tradición que al retorno de la batalla de Roncesvalles, los vascones, que eran aliados de los sarracenos, le hicieron una emboscada al conde Rolando. Y Rolando intentó cubrir la retirada de sus compañeros y él se inmola. Entonces de ahí surge el cantar de gesta o la chanson de Roland. Oh, profe, habla bien, profe. Bueno, usted en castellano lo conoce como el cantar de Rolando. En francés, la chanson de Roland. Hello. ¿Estamos todos ahí? ¿Sí? El pueblo que le dio más trabajo a Carlomagno fue el de los sajones, indudablemente. 34 años para vencerlos en forma definitiva. Toda una vida, imagínate. Su último rey, Pitkin, fue obligado a arrodillarse ante Carlomagno como símbolo de conversión. Entonces, San Marcos preguntó, ¿qué pasa con los pueblos vencidos por Carlomagno? Son cristianizados, porque él es aliado, recuerda, de la Iglesia Católica. Ellos quieren más fieles, pues. Pregunta examen la misión. ¿Ah? Ahora, ya sabemos que producto de esa alianza, él es reconocido como emperador por León III, ¿no? Papa. Porque hemos explicado la semana pasada que hay León III emperador en Bizancio, ¿no? Es homónimo, ¿no? Es homónimo. Muchachos, San Marcos ahora hace preguntas con imágenes. Te comento que más adelante, cuando hagamos Napoleón, hay una pintura famosa, la autoproclamación de Napoleón como emperador. Tienes al Papa a unos metros de Napoleón y Napoleón se coloca su corona solito. Entonces, si nosotros sabemos que el imperio carolingio es la alianza Estado-Iglesia, y esa alianza se comprueba cuando León III corona como emperador a Carlomagno, se deduce, se infiere, se interpreta que cuando Napoleón se coloca la corona solo, no está dejando que la iglesia se imponga sobre él. ¿Se entiende, muchachos? San Marcos preguntó, colocó la imagen ahí, una pintura famosa de la coronación de Napoleón, hecha por el famoso pintor Jacques-Louis David, y preguntó qué se puede inferir de la pintura. La separación Estado-Iglesia, ¿no? El rechazo del Estado a la influencia de la Iglesia, ¿no?
En este caso es lo contrario, ¿no? Porque sí se permite, ¿no?, la coronación de Carlomagno, ¿producto de qué? De esa alianza de la iglesia. ¿Estamos? ¿Sí? Bastante sencillo, ¿sí? Bueno, ahora te presento al Imperio Carolingio. Aquí está el Imperio Carolingio. Ya usted sabe que la parte derecha es Roma de Oriente, que es Bizancio, que aquí está de naranja, mira. De lila, ahí están las tierras de la iglesia, los estados pontificios. Y esto que antes era Roma de Occidente, una parte ahora es el Imperio Carolingio, por eso, ¿no?, la idea de restaurar Roma de Occidente, pues. De verde está el Califato Omeya, que te había mencionado, llegó hasta España, ahí está el Califato de Córdoba, o el Andalus, y como te acuerdas, no llegaron a las Galias porque fueron vencidos, pues, por Carlos Martel en Poitiers, 732, ahí está justamente en la imagen que estás viendo. Carlomagno, para controlar su imperio, estableció un eficiente sistema administrativo. Y ese sistema administrativo gozaba de un sistema de control territorial en provincias, que eran 3. ¿Me haces recordar, por favor, cuáles eran esas 3 provincias? Los condados, los ducados y las marcas. Justamente, si usted presta atención a la imagen, va a encontrar aquí la marca hispánica, la marca bretona, la marca danesa, la marca soraba. Entonces, muchachos, la marca de Österreich o marca del Este. San Marcos preguntó, ¿qué son las marcas en el Imperio Carolingio? Provincias limítrofes. Provincias limítrofes. Por lógica, están militarizadas para poder proteger de ataques, pues, de agresiones externas. Profe, ¿y un ducado y un condado? Ahorita entramos a eso. Por ahora quería solamente aprovechar la imagen para que recuerdes que es una marca, ¿ya? Carlomagno estableció un sistema eficiente que contaba con los siguientes elementos: los famosos Campos de Mayo, famosas capitulares, y los funcionarios como los Mici Dominici y los condes, duques y marqueses. Entonces vamos a explicar rápidamente en qué consiste esto. Pero antes, una consulta. Gente, ¿sabemos lo que es una auditoría? Consulta. ¿Tienen alguna noción, alguna idea de lo que es una auditoría? Si no, normal, ¿ah? El chat me pones, profe, no, no. Nunca he escuchado, no pasa nada, normal. Yo te explico. Una auditoría, Samira, es una inspección a nivel empresarial, a nivel institucional. Entonces, digamos que yo soy director de un colegio y yo quiero saber cómo funciona mi personal administrativo, entonces hago una evaluación, una auditoría, una inspección, ¿no? Es una auditoría, ¿ya? Ahora, eh, les voy a comentar rápidamente una anécdota, brevemente, para que se entienda esto de la importancia de las inspecciones. Mira, quien te habla ha estado presente en la escuela militar y cuando venían las famosas revistas, ¿no?, que son las inspecciones que hacen las autoridades, nunca se jalaba una revista, siempre se pasaban. ¿Cómo así, profe? Es que eran anunciadas. Entonces nos decían, dentro de 2 semanas viene el general. Ah, ya todo el mundo sabía que tenía que estar su uniforme tiza, su bolsillo al agua, ¿no? Que su bolsillo son las botas, ¿no? Su pantalón, que, bueno, parchí se llamaba, ¿no? ¿No? Planchadito, su polaca, que era su camisa de tela, ¿no? Ordenadito.
¿no? Su gamela, que era pues su bandeja, ¿no? Limpiecita, con todas sus tazas de plástico, de metal, las que tuvieres, colchón pues impecable, sábana pues ahí arreglada, la almohada intacta, ¿no? Entonces, cuando había inspección, había una anunciación y bueno, uno se preparaba para la inspección. Y lo mismo pasaba también cuando se quería ver el tema pues del descanso y la comida, ¿no? Normalmente los soldados, bueno, tal en mi época, ahora no sé qué tan fastidioso sea, pero uno normalmente dormía a la 1 de la mañana. O sea, teóricamente debías dormir a las 8. Pero los antiguos te fastidiaban hasta la 1 de la mañana hasta que se aburran, pues. Y el toque de Diana es a las 5, pero por fastidiar nos levantaban a las 3. O sea, al final no dormíamos nada, un par de horas nada más y eso. Pero cuando había visita, cuando había inspección, pasaban rondas pues a cualquier hora. A decir, 8 en punto, al sobre. 5 de la mañana, nadie te tocaba, recién te despertabas. Cuando no había inspección, la comida, terrible. Arroz con gorgojo, papa con arena, comida con querosene. Cuando había inspección, mejoramiento de rancho. Ese día te daban pues tu carne, te daban tu fruta, te daban tu postre. Ese día comías sentado en el comedor. Oh, profe, ¿cómo que ese día comía sentado en el comedor? Se supone que se come sentado en el comedor. No, cuando no había inspección, comíamos parados, sobre la marcha, afuera, para que no ensucien el comedor. Así era. Profe, bacán lo que me cuenta, pero no entiendo el punto. El punto es que el inspector se iba con el siguiente informe: soldados bien descansados, soldados bien comidos y soldados bien vestidos. Yo te hago una pregunta. Si esa inspección hubiera sido surprise, ¿el resultado hubiera sido el mismo? Te das cuenta, te das cuenta. Entonces ya me estás entendiendo el ejemplo. Entonces, para que me entiendas, para que se junte estos ejemplos que te he dado, para que se entienda, los campos de mayos eran asambleas. Asambleas que tenían cierta connotación de fiesta. Eran asambleas populares que se convocaban 2 veces por año. Y ahí asistían los Missi Dominici. La pregunta es, muchachos, diciendo que son Missi Dominici, ¿se presentaban como inspectores? No, ellos iban de incógnito, como si fuesen parte del campesinado. Y de esa manera sacaban información. Así te picaban la lengua, pues. ¿Qué información obtenían? ¿Cómo trabajaban los condes? ¿Y qué eran los condes? Los jefes de condados. ¿Y qué eran los condados? Provincias internas. ¿Cómo trabajaban los duques? ¿Qué es un duque? El jefe de un ducado. ¿Qué es un ducado? La unión de provincias internas. ¿Cómo trabajaban los marqueses? Que ya sabemos que es una marca, provincia limítrofe. Y con esa información se elaboraban las capitulares. ¿Qué son las capitulares? Las leyes del imperio. Y Carlomagno enviaba a los Michi Dominici, por eso Michi Dominici en castellano es enviado al Señor, como incógnito por todo el imperio, checando que se cumplan las capitulares. Entonces, muchachos, te pregunto, con este sistema administrativo de Carlomagno, ¿esos condes, duques, marqueses gozaban de gran autonomía política o eran fuertemente controlados? Eran fuertemente controlados, claro, claro, eran fuertemente controlados. Así es. La pregunta es, ¿siempre va a haber este funcionamiento en el Imperio Carolingio? ¿Este sistema administrativo se va a sostener siempre? No, porque Carlomagno muere, Ariana. Recuerde que Carlomagno muere.
Y como Carlomagno muere, entonces este sistema se pierde. Ahora en las siguientes PPT vamos a ver cómo su hijo, Luis el Piadoso o Ludovico Pío, sus hijos terminan repartiéndose el imperio, resquebrajando este sistema eficiente de la época de Carlomagno. Entonces, muchachos, una pregunta de sentido común. ¿Quiénes son los más felices con que se rompe este sistema? ¿Quiénes son los más beneficiados? Los que antes eran controlados, por lógica, pues. O sea, los jefes de provincia. O sea, gracias muchachos, los condes, los duques y los marqueses, ¿se entiende? Ellos antes eran reprimidos por el gobierno de Carlomagno. Carlomagno ya fue, Carlomagno murió, el imperio se dividió. Y eso permite que estos señores que eran controlados ahora gocen de mayor autonomía. ¿Capta la jugada? Ahora estos jefes de provincia van a tener control soberano sobre un territorio. Muchachos, ¿cómo se llama el sistema donde un señor tiene control soberano sobre un territorio? Disculpa, ¿eso no es feudalismo? Por eso, en el examen de admisión han preguntado varias veces, consecuencia de la crisis del Imperio Carolingio, desarrollo del régimen feudal. ¿Ya? 3 veces pregunta examen de admisión, 3 veces. ¿Ya? Bacán. Profe, aún así no me quedó claro lo de conde, duque, marqués. Ya. Mira, este ejemplo es lo máximo. Este ejemplo es lo máximo. Imagina que estamos en clase presencial, ¿ya? Las paredes, ¿qué serían? ¿Condados, ducados o marcas? Tomando en cuenta que son en el contorno y son el espacio que limita un salón con otro salón. ¿Qué serían las paredes? Las marcas, pues provincias limítrofes. Mm, cada alumno sería un condado, o sea, provincia interior. Y una carpeta sería equivalente a un ducado, unión de provincias internas. Ahora sí, muchachos, imposible que lo olvides, ¿verdad? Sencillito, ¿sí o no? Listo. Bueno, aquí te he colocado un esquema que amplía el tema de la administración del Imperio Carolingio. Y ahora pasamos a lo que es la educación carolingia. Muchachos, habían 3 escuelas en el Imperio Carolingio. La escuela palatina, la escuela conventual y la escuela parroquial. Profe, ¿por qué se llaman así? Simplemente es de acuerdo al lugar donde se desarrollan. La escuela palatina, palacio. La escuela conventual, convento. La escuela parroquial, parroquia. Cada escuela tenía un sector social al cual iba dirigido. En las parroquias se educaba a la masa, al pueblo. En los conventos a los sacerdotes, o sea, al clero. Y en la escuela palatina a los nobles. Y lógicamente la intención de la educación era distinta, pues, ¿no? No es lo mismo estudiar en la escuela palatina que en la parroquial. De la escuela palatina salían pues los altos funcionarios públicos, ¿no? O sea, la clase dominante, la clase gobernante. Al pueblo que le enseñaba a obedecer, ¿no? A decir, sí, señor, las cosas están bien, ¿no? Obediencia. ¿Y para qué las comentó al profe? Es que recuerda que la religión es un instrumento de control social. Es por eso que en la escuela parroquial se enseña catequesis. Y bueno, la escuela conventual formaba sacerdotes que luego iban a la parroquia a enseñar esas catequesis, pues. Y así se controlaba a la fuerza laboral campesina de la época.
Ya, profe. Profe, ¿qué es trivium? ¿Qué es quadrivium? Se enseñaban en las escuelas conventuales las llamadas 7 artes liberales, que era la gramática, la retórica, la dialéctica, ¿no? Que son 3, el trivium, y la aritmética, la astronomía, la geometría y la música, que son 4, el quadrivium. 4 más 3, 7, 7 artes liberales. ¿Qué es gramática? El arte de escribir. Retórica, el arte de la palabra, de hablar. Dialéctica, el arte de discutir, ¿no? Son las 7 artes liberales. Profe, disculpe, yo he leído que hay escuelas monacales, escuelas catedralicias. ¿Cómo explica eso, profesor? Son variantes de la conventual. Si se educa en los monasterios, monacales. Si se educan en las catedrales, catedralicias. De estas escuelas surgirán las futuras universidades medievales, ¿no? Que ha sido pregunta, examen, admisión. ¿Dónde nacen las universidades? En la Edad Media. ¿Cuál fue la primera universidad que nace? Bolonia. ¿Qué se enseñaba en las universidades inicialmente? Artes liberales, teología, medicina, derecho, ¿no? Ah. Profe, ¿qué es Aquisgrán? Aquisgrán es la capital del Imperio Carolingio. Por eso la escuela palatina se educaba ahí, pues en el Palacio de Aquisgrán. Profe, pero ¿no es clasista eso de una educación para cada sector social? Si te pongo un ejemplo, te vas a dar cuenta que el Incaica también lo era. ¿Los incas eran clasistas, profe? A ver, veamos. No me creas a mí. No creas que porque yo te digo algo, ¿no? Vas a aceptarlo así nada más. Tienes que analizarlo por tu cuenta, cuestionarlo y verificarlo. No había un centro educativo llamado el Yachayhuasi. Corrígeme, por favor. En el estado Inca no había un elemento conocido como el Yachayhuasi, donde enseñaban los poetas, los famosos jarabicus y el famoso Amauta. Corrígeme, por favor, si mi memoria no me falla. Una pregunta, ¿y todos los sectores sociales podían acceder al Yachaywasi? ¿Toda la población campesina, los hatunrunas, podían educarse ahí? Iban los hijos de la nobleza cusqueña. Iban los hijos de la nobleza cusqueña, ¿te das cuenta? Y de ahí salen los funcionarios públicos, pues. Entonces, conclusión, ¿podemos decir que la educación incaica fue clasista, así como lo fue la educación carolingia, o no? Claro. Es más, muchachos, lastimosamente, la educación sigue siendo clasista hasta la actualidad. Se te educa en función a tu condición de clase. Hay muchas personas que no tienen los recursos económicos para pagarse una educación cara. ¿A qué recurre? Escuela pública, ¿no? El que tiene plata, pues, privada. Pero cuidado, cuidado, porque hay privadas y privadas, pues, ¿no? Claro, no vas a comparar pues la Católica, la de Lima, la Pacífico, la San Martín, ¿no? Con pues qué sé yo, la Global, no la Bautista, que no es por nada muchachos, pero son pues universidades que no están licenciadas y no tienen pues prestigio, pero hay mucha gente incauta que dicen, entrar a San Marcos es muy difícil, dicen. ¿Cuánto vale la mensualidad en esa universidad? 200 lucas. Ya sí, popa, en vez de pagar la academia, pago una universidad. Y después se dan cuenta pues que no tienen profesores, no hay plan de estudios, no hay laboratorio. Después le sube la pensión a 400, a 500, a 600. Tiene bastante cuidado ahí, ¿no? Y lastimosamente, pues, eh, hay personas que, digamos, la mejor universidad en lo que es, pues, no sé, llámese comunicación social, la Bozota y Mesa, no te baja de 500, una mensualidad, y hay gente que no puede pagar los 500. La mejor universidad, no sé, pues, en Derecho, pues, la San Martín, la categorizada no te baja de 1000 la mensualidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace un padre de familia que gana 900 mensual, sueldo mínimo? Y esos 900 debe repartir al agua,
para la luz, para el internet, para la comida. ¿Cómo podría costear una mensualidad de esa naturaleza? ¿Te das cuenta? Pues es muy importante aprovechar, ¿no?, la educación que nos brinda la familia mientras podamos contar el apoyo, porque no siempre va a ser así, ¿no? Yo particularmente los chicos, disculpa si incomoda lo que voy a decir, pero es una realidad que he visto a lo largo de mi tiempo enseñando. Yo he visto que la gente que más se esfuerza es la que menos tiene. La gente que más se esfuerza es la que menos tiene. Y la gente que a veces, teniendo todas las comodidades correspondientes, que debería aprovecharlas y potenciar aún más, ¿no? Generalmente no aprovechan esas oportunidades. Es una generalidad, no es una ley, no es una regla tampoco, ¿no? Pero he podido notar eso en mi tiempo enseñando, que no es poco, son 20 años. Yo he visto mucha gente, alumnos que quisieran seguir estudiando, tienen toda la voluntad, pero no tienen la capacidad económica. Y gente que tiene la capacidad económica, simplemente pues no los va a aprovechar, ¿no? Ahí te dejo esa pequeña reflexión, ¿no? Bueno, gente, muchachos, la crisis del imperio. ¿Qué pasó? Muere Carlomagno. ¿Quién le sigue? Su hijo, po, Luis el Piadoso, o en latín, Ludovico Pío, ¿no? En castellano, Luis el Piadoso es lo mismo. Se firma un documento conocido como el Tratado de Verdún tras la muerte de Luis el Piadoso, el año 843. Según ese documento, su hijo de Ludovico, o sea, nieto de Carlomagno, Carlos el Calvo, tomó el control de las Galias. Lotario tomó la parte lotaringia, que era parte de Austria, norte de Italia. Las Galias es Francia, ya sabes. Y Luis tomó Germania, por eso le decían Luis el Germánico, a lo que hoy es Alemania, pues, ¿no? Consecuencia de esto, se consolida, se desarrolla un régimen feudal. Entonces, San Marcos ha preguntado, te cito 3 veces, ¿no? Preguntó al revés, ¿no? ¿Cuándo se desarrolló el régimen feudal? Tras la crisis del Imperio Carolingio. Al revés. Consecuencia de la crisis del Imperio Carolingio, desarrolló el régimen feudal. Al revés y con variante. ¿Cuándo se desarrolló el régimen feudal? Ya, profe, fácil, con la crisis carolingia. No había clave. ¿Qué había? Tratado de Verdún. El Tratado de Verdún divide al Imperio Carolingio. Por lo tanto, esa es la respuesta. Fácil. El imperio queda así. La zona este para Luis el Germánico, la zona central para Lotario y Carlos el Calvo en la parte occidental. Más adelante surgirá un señor acá, en la zona de Germania, llamado Otón, que va a fundar el Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? El Sirg, lo que es el primer Reich o primer imperio alemán, ¿no? A lo largo de su historia, Alemania tuvo 3 imperios, acá fue el primero, ¿no? El segundo se va a dar en el siglo XIX y el tercero se va a dar en el siglo XX con Hitler, ¿no? Lo veremos más adelante. ¿Qué tal, muchachos? Hasta ahí su clasecita de Edad Media, carolingios. Trataba un poco de disimular los dolores de garganta, la fiebre, el malestar. Trataba de explicar lo más importante de manera sencilla y didáctica para su entendimiento. ¿Todo bien hasta ahí? Ok. Entonces vamos a cambiar de tema. Y vamos a ir a lo que es el feudalismo, que es lo que hemos estudiado para el día de hoy. ¿Ya? Cerrar esta PPT y abrimos una nueva. Abrimos una nueva. Le damos restaurar para que se congele ahí. Cambiamos de material y le damos compartir. Confirma, por favor, si se visualiza el PPT. Confirma. ¿Sí? Todo se ve. Bien, perfecto. Ahora, muchachos, vamos a hacer un pequeño calentamiento. Pero antes,
indicarte que según estadística hemos sacado la siguiente nota. Según mis registros, hemos sacado 13,5. Eso significa que no habrá lectura de árabes carolingios. Así es, no habrá. ¿Por qué no habrá, profesor? Porque en bávaro bizancio sacamos 15,6. 13,5 es menor a 15,6. Por lo tanto, no llegamos. A ver, profe, las preguntas. Bueno, las preguntas las expliqué la semana pasada. En todo caso, te las hago recordar, ¿no? Ya las analicé. La primera pregunta tuvo un porcentaje altísimo, 92% de eficiencia. El Islam, religión del mundo árabe creada por Mahoma, significa, solo un compañero respondió, Alá es nuestro Señor. Alá es su Dios principal, pero la pregunta pedía etimología, o sea, significado de la palabra Islam, resignación, sumisión a la voluntad divina. 11 compañeros de 12 que dieron la prueba respondieron adecuadamente. ¿Correcto? Siguiente pregunta. La pregunta número 2 fue la pregunta más baja de las tres. El reinado de Carlomagno significó para Europa. Dos compañeros marcan el origen de Francia, Alemania e Italia. Esa sería la desintegración del imperio. Claro, o sea, Alemania surge de Germania, Francia de las Galias, Italia Lotaringia, pero no te preguntan eso, te piden el reinado de Carlomagno, o sea, imperio. Un compañero marca dominio absoluto de los francos, ya, pero ¿absoluto con respecto a qué? Porque había imperio bizantino en Oriente, había musulmanes en Occidente, no queda clara la respuesta. La alternativa D la escogieron dos alumnos, división del imperio carolingio. No, pues, Carlomagno gobierna y tiene unidad imperial. ¿Cómo va a ser división, gobierno de Carlomagno? Se divide cuando se muere. Y la respuesta solamente lo marcaron 7, la convivencia con la iglesia romana, y eso dejamos bien en claro la semana pasada, ¿no? La alianza Estado-Iglesia. ¿Ah? Bueno, solo respondieron 7. Y la última pregunta decía, ¿no? Carlomagno dividió su imperio en condados, marcas y ducados. ¿Con qué finalidad? Un compañero marca para facilitar la labor de la iglesia. No, la pregunta es por las provincias, por el control territorial. Por ahí va la pregunta. Dos compañeros marcan para realizar una buena administración, pero la clave dice de justicia. No, territorial, no de justicia solamente. Y la D es la respuesta correcta, una mayor eficiencia en el sistema administrativo. Entonces, 9 compañeros respondieron bien y por eso el resultado, ¿no? Bajó de 15,6 a 13,9. Pero la meta hoy es pasar el 13,9. Esa es la intención. ¿Ya? Listo. Muchachos, según lo explicado, ¿quiénes manejaban entonces la educación en la Edad Media? Según todo lo explicado, ¿quiénes manejaban la educación en la Edad Media? La iglesia. Claro, ellos manejaban la educación, la iglesia. Excelente, excelente. Entonces, muchachos, nosotros ya hacemos algunas cositas de feudalismo. Por ejemplo, ¿qué sabemos? La definición de feudalismo, ¿no? A nivel tradicional, ¿qué es? Es un sistema estructural, o sea, económico, político, social, que se basa en el control de la tierra. Muchachos, ¿y cómo se llamaba la tierra? Disculpen, aquella época. ¿Cómo se le llamaba la tierra en aquella época? A la tierra se le llamaba feudo, de nombre de feudalismo. Ah. Entonces, San Marcos, en su examen de admisión, preguntó en dos ocasiones, ¿en qué se sustenta el régimen feudal? Ahí está remarcado con rojo, en la gran propiedad territorial. ¿Eso qué significa? Que mientras más tierras poseas, pues más poderoso eres, ¿no? Así es. Muchachos, ¿y cómo se llama el que posee tierras? Disculpa, ¿cómo se llama el que posee tierras? El que posee tierras se llama señor feudal. Claro. La pregunta es,
¿el señor feudal trabaja la tierra? La pregunta es, ¿el señor feudal trabaja la tierra? No. ¿Cómo se llama el señor que trabaja la tierra? ¿Cómo se llama el personaje, el elemento de quien trabaja la tierra? Ese es un error, mi estimada Samira, que es muy común en los postulantes. A ver, vamos por partes, vamos por partes. Recordemos, jóvenes, que nosotros ya hemos llevado básico de feudalismo, ¿no? Entonces yo a ustedes les sugiero, les sugerí, ¿no? Que revisen pues sus manuales ya trabajados, que revisen las prácticas, que revisen sus resúmenes, para que las clases podamos llevarlo a un nivel un poquito más alto y no remediar lo que ya se explicó, pues, ¿no? Cuando usted me dice obrero, mi estimada Ariana, el obrero es un elemento propio del mundo capitalista. Los obreros son las personas que reciben un salario por la prestación de su fuerza laboral. Ellos son los obreros. Para hablar de obrero tendríamos que hablar de revolución industrial y tendríamos que hablar de capitalismo, que es un tema que todavía no estamos trabajando ahorita. ¿Estamos, mi estimada Ariana, con la corrección? ¿Sí? ¿Se entiende ahí la observación? Equivocadamente, las personas suelen hablar de obreros a toda la fuerza laboral. No, no es así. En el mundo esclavista, la mano de obra, esclavo. En el mundo capitalista, mano de obra, obrero. En el mundo feudal, siervo. Le hago recordar, mi estimada Samira, que el vasallo es un noble. Y los nobles, como tal, no son fuerza laboral. Recuerde la sociedad estamental de la Edad Media. Los nobles se dedican a la guerra, son los velatores, los que hacen acciones bélicas. Los siervos corresponden a los laboradores o labradores, los que trabajan la tierra. ¿Estamos ahí, Samira? Ok. Entonces, según Marxito, que define el feudalismo a nivel científico o materialista, que es su escuela histórica, dice, ¿no? La historia es un constante, ¿no? Una constante lucha de clases. Y esa lucha de clases se expresa en una idea llamada dialéctica. Ya hay sistemas económicos que él llama modo de producción. Pero todos sabemos que los modos de producción son el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo y lo que hoy vivimos el capitalismo. Por lo tanto, si contamos comunismo primitivo 1, esclavismo 2, entonces feudalismo sería el tercer modo de producción. Y en este tercer modo de producción, según Marx, ¿qué hay? Explotación. Para Marx, los sistemas económicos es una explotación de la clase dominante sobre la clase dominada. Pero, ¿quién es la clase dominante? La clase dominante es el dueño de los medios de producción. ¿Y quién es la clase dominada? La fuerza laboral. ¿Cómo sé, profe, si soy dominante o dominado? Según Marx. Según Marx, si eres quien trabaja, eres dominado. Si eres dueño de la fuerza laboral que trabaja, eres dominante. Por eso en la dialéctica, aquí se expresa entre el señor feudal y el siervo, donde el señor feudal viene a ser la clase dominante, ya que él es dueño de las tierras. Y el siervo sería la clase dominada, ya que él es quien trabaja la tierra. ¿Se entendió, jóvenes, hasta ahí? Ok, seguimos trabajando. Ahora, la escuela institucionalista, hay otra manera de entender el feudalismo. ¿Cuál, profe? Una contraprestación de servicios. O sea, dar algo y recibir algo a cambio. Esto se va a ver sobre todo en las famosas relaciones feudo-vasalláticas, donde dos nobles hacían un contrato, un pacto. Un noble de mayor jerarquía entregaba parte de sus tierras a cambio de fidelidad. A eso se le llama un contrato sinalagmático.
¿Qué es un contrato sinalagmático? Un contrato entre dos partes libres e iguales. Y esto lo veremos, como te decía, en las relaciones feudo-vasalláticas. Para esto, muchachos, hay que recordar un par de conceptos básicos. El concepto de homenaje y el concepto de investidura. A ver, ayúdame. Cuando el señor feudal entrega tierras, ¿eso cómo se llama? Cuando el señor feudal entrega tierras, ¿eso qué nombre recibe? ¿Qué ceremonia? Investidura. Muchas gracias, Samira. Investidura. Y cuando el vasallo jura fidelidad, ¿cómo se llama eso? Cuando el vasallo jura fidelidad, ¿cómo se llama eso? Homenaje. Homenaje. Correcto. Entonces, muchachos, hasta ahí, con lo que hemos hecho, no debería ser un problema la prueba. Vamos a pasarte el link correspondiente. Creo que 5 minutos es suficiente para que puedas responder esas 3 preguntas sencillas y luego seguir continuando con nuestra explicación. Y donde nos quedemos la próxima semana continuamos. ¿Ya? A ver, jóvenes, destrúyeme la prueba, por favor. Está bastante sencilla. Ajá, tenemos la primera nota. Vamos a ver en qué ha fallado. La premisa 1 la marcó perfecta. La premisa 2 la marcó perfecta. Y cayó en la pregunta 3. Hemos explicado, correcto, qué ocurrió después de las cruzadas. ¿Qué ocurrió después de las cruzadas? ¿Cuál fue la principal consecuencia? Examen a Misión San Marcos. Lo hemos mencionado. Vamos a ver. Felicidades, Ariana Maciel. Nota máxima 18. Excelente. Vamos de promedio 15. Esperemos que se mantenga así. A ver, muchachos, la vez pasada dimos la prueba 12. En este momento somos 14. ¿Ya? Te quedan 3 minutos. Ajá, seguimos subiendo. Promedio 16. Promedio 16. Vamos a ver quién es el tigrillo que nos ha levantado el promedio. Felicidades, Obdulio. Excelente. No ha estado participando en clase, pero se ve que ha estado prestando atención, registrando la información, y eso es válido. Vale también. Yo a veces me pongo triste porque solamente Samira nada más. Hoy día, bueno, María ha acompañado hoy día, ¿no? Y los demás compañeros nada, no me colaboran con las respuestas. Pero mientras está atendiendo, apuntando, ¿no? Mejorando, bien, bueno. Hay un tigrillo más que nos ha levantado el promedio más. Vamos 16,5. Ahora vamos a ver quién es. Samira, no faltaba más, claro. Samira ha sacado también 18, nota máxima. Listo. Bueno, muchachos, todavía nos queda un par de minutos. Hasta ahora vamos solamente 4 resoluciones. Los otros 10 compañeros estamos esperando sus respuestas para poder continuar con nuestra sesión. Y la gente sigue mejorando. Ahora vamos 16,8. Excelente. A ver. Viviana Valencia, 18 de promedio. Felicidades. Felicidades. Ajá. Ha habido un par de compañeros que han fallado en una pregunta. Vamos a revisar si eso es cierto.
La pregunta 1 sigue al 100% como debe de ser. La pregunta 2 sigue al 100% como debe de ser. Ah, me están fallando en la pregunta 3. Ya, eso pasa por no conectarse a tiempo a clase. Recuerden que las preguntas pueden ser de cualquier parte de toda la explicación de la hora que hemos tenido de sesión. Claro. Entonces hemos explicado, haciendo un análisis, desde francos hasta el fin de la Edad Media, la consecuencia principal de las cruzadas. Ahí me están fallando, ¿no? La reforma religiosa, nada tiene que ver ahí. La reforma religiosa es del siglo XVI, 1517, Martín Lutero, Edad Moderna. Nada que ver la reforma religiosa ahí. Llevamos la mitad de resolución. Bajamos un poquito, pero estamos sobre el tope 16. Vamos 16,3. ¿Quiénes más han sacado nota máxima? María Jesús Aliaga, gracias por su colaboración. Listo. Y ahora bajamos a 15,8. La pregunta 1 sigue en el perfect. La 2 sigue en el perfect. Y te sigue fastidiando la 3. Muchachos, ya les he dicho que cuando uno falla es parte de la preparación. Pero te puedes equivocar si tú interpretas mal la pregunta, ¿no? Te puedes fallar, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es marcar pues por marcar. La toma de Constantinopla es 1453. ¿Qué tiene que ver la toma de Constantinopla con las cruzadas? ¿Te das cuenta? O sea, estás marcando por marcar. En ningún momento hemos relacionado las cruzadas con la toma de Constantinopla. Las cruzadas se dan entre siglo XI y siglo XIII. La toma de Constantinopla es siglo XV. Estás confundiendo con los turcos otomanos y los turcos seleucidas. Las cruzadas son con los turcos seleucidas. La toma de Constantinopla con los turcos otomanos. De repente por ahí va la confusión de repente. ¿Ya? Bueno, hasta ahora vamos 8 contestados y el promedio cayó a 15,8. Vamos a darle un par de minutos más, porque somos 14 y todavía falta casi la mitad del salón. Faltan 6 todavía. Ujú. A ver, hubo un tigrillo más. Matías, nota máxima 18. Ya, eso está bien, ¿no? Como les decía, hay alumnos que no me responden en el chat, pero están atentos a la clase y eso es bueno, ¿no? A veces los chicos me dicen, profe, es difícil prestar atención, anotar y escribir en el chat. Por eso yo me pongo a apuntar todo lo que usted habla, profe, y ya el chat no me da tiempo para hablar. Bueno, mientras te resulte, genial, ¿no? Claro. A ver, ¿alguien más? Hasta ahora vamos 16 de promedio. De mantenerse esto, quiere decir que habrá lectura entonces de feudalismo y cruzadas. Claro, porque la nota anterior fue de 13,9. Esto supera largamente el 13,9. Quiere decir que habrá entonces lectura de feudalismo y cruzadas. Cuando ya pasó bastante tiempo, vamos a dejar el examen ahí. Hasta ahora lo han hecho 9 alumnos. Todavía faltaban 5 más. Ya la próxima semana vemos los resultados. Vamos a continuar. Muchachos, las características del feudalismo tienes que analizarla en sus 4 niveles. Profe, ¿cómo 4 niveles? O sea, en el nivel económico, en el nivel social, en el nivel político y en el nivel cultural. Entonces vamos a acabar la clase con esa pequeña explicación. La próxima semana continuamos. Te indico qué trabajar para la próxima semana y seguimos. Entonces, si usted recuerda su clase de básico, la economía feudal era autárquica. ¿Qué significaba una economía autárquica? Es una economía cerrada, de autoconsumo, una economía de autoabastecimiento. Eso quiere decir que se va a producir
solamente lo necesario para los miembros del feudo. Entonces, muchacho, quiero que tú razones conmigo, por favor. Si se produce lo necesario para cierta cantidad de personas dentro de un feudo, ¿habrá gran excedente productivo? Te pregunto, ¿habrá un gran excedente de producción? No. Entonces, una de las características económicas del feudalismo es que el intercambio se reduce porque hay poco excedente. Y la actividad por excelencia que se llama intercambio es el comercio. Durante el régimen feudal, el comercio, te pregunto, ¿aumenta o disminuye? El comercio disminuye. Claro, el comercio disminuye. Lo que por lógica va a generar, lo que va a generar que la moneda entre en desuso. Y al entrar en desuso la moneda, esta pues pierde su precio, pierde su valor. Se llama depreciación o devaluación de la moneda. Entonces, todo lo que hemos hablado, si usted adelanta esto, ahí está, miren. No nos debe sorprender que la economía feudal tenga un predominio agrario, ya que se basa en la tierra. Y esto genera una contracción mercantil, o sea, una disminución del comercio. Muchachos, las cruzadas, te dije, van a generar el apogeo o la crisis del régimen feudal, según lo explicado el día de hoy. Las cruzadas, que fueron un fracaso, lo hemos explicado, van a generar el apogeo o la crisis del régimen feudal. Entonces, luego de las cruzadas, se vive la Baja Edad Media. Y en la Baja Edad Media va a haber una reactivación del comercio. ¿Estamos jóvenes? En la Baja Edad Media va a haber una reactivación del comercio debido a la crisis del régimen feudal. Entonces, la pregunta que más ha complicado a ustedes ha sido la pregunta 3, donde dice consecuencia de las cruzadas. Hemos explicado la respuesta, la decadencia del régimen feudal. 8 compañeros lo han entendido sin ningún problema. Y no puede ser la crisis del comercio, porque se reactiva el comercio. La reforma nada que ver, al igual que la toma de Constantinopla. Ahora, lamento informar que la pregunta número 2, que estaba en un 100%, ahora solamente un 92%, ya que un compañero ha fallado, ha marcado varones. Cuando hemos explicado que quienes manejan la educación en el régimen feudal es la iglesia. Profe, yo quería marcar iglesia, pero no encontré clave. Pero muchachos, el examen de admisión no siempre va a venir tal cual. Los clérigos son los sacerdotes. Ah, no me di cuenta, profe. Bueno. Y bueno, la pregunta uno también tenía 100% de eficiencia. Y bueno, acá sí, muchachos, disculpa. eh, insisto, insisto. Cuando usted da su prueba, ¿cómo lo da? O sea, usted me está escuchando la clase, está anotando lo que explicamos, porque de repente hay elementos que te generan distracción y de repente no escuchas parte de la clase, porque es la única manera que yo puedo entender por qué fallas en la pregunta número 1. Y no solamente fallar, sino la clave que me eliges. En la pregunta 1 dice, ¿en qué se sustenta el régimen feudal? Y nosotros estamos explicando que el sistema feudal se sustenta en la gran propiedad territorial. Está explicado, examen de admisión, está resaltado, examen de admisión, y me marcas explotación obrera, cuando esa corrección la he hecho yo hoy día en clase porque una compañera falló en el chat y le expliqué, no puede ser obrero, y empecé a explicar, porque el obrero está presente en el mundo capitalista, no en el régimen feudal. Entonces, muchachos, la repito 1000 veces, equivocarse es parte de la preparación. En el examen de admisión, nadie va a responder 2000 puntos. La gente va a fallar, siempre. Pero la idea es fallar lo menos posible.
responder la mayor cantidad de correctas y fallar las menos posible. Y para hacer eso hay que trabajar. En la semana usted debió resumir feudalismo, o esquematizar feudalismo. Encontró eso, explotación obrera en el régimen feudal. Usted me está escuchando la clase, me está escuchando la explicación. Ahora, de repente hay circunstancias, ¿no? A veces hay gente que trabaja, hay gente que apoya en casa. Si es el caso, bueno, pues se entiende. Entonces ya con la explicación ya no puedes fallar, debe corregir. Otra vez ya no puedes fallar, normal, ¿no? Pero si es por desidia, por irresponsabilidad, entonces ya es otro tema, pues que ya yo no puedo controlar, no puedo corregir. Ya es responsabilidad del alumno, correcto, seguir la clase que estamos dando, ¿no? Resultado final, hasta ahora de los 12 que han dado la prueba, 15. Ya, ese es el resultado final, 15. ¿Va a haber lectura? Sí, igual va a haber lectura. Terminado la clase, le subo una lectura de feudalismo. Y la próxima clase te voy avisando que hay un tema pequeñito que nos han colocado que es humanismo renacimiento, que es un tema nuevo. Ya en el chat lo voy a colocar. Próxima clase, humanismo renacimiento. ¿Ya? Te sugiero que leas tus PPTs que ya hemos hecho de moderno, de capitalismo, ¿ya? Y hagas un resumen de humanismo renacimiento, que es un tema pequeño. Humanismo solamente ven las características, antropocentrismo, renacimiento los artistas, ¿no? Arquitecto, cultura, pintor, Leonardo, Milán, Rafael. Es un tema pequeñito. Esto es un buen resumen de humanismo renacimiento. Causas, definición, características, representantes, obras. ¿Ya? Y aprovechas este material que ya está colgado. ¿Ya? Le he mejorado este material. ¿Ya? Hay cosas que nosotros ya teníamos, que son las características del básico. ¿Ya? Acá le he agregado la pirámide feudal a nivel social, estamental, pregunta, examen de admisión. ¿Ya? Esto ya lo teníamos del básico. Vamos a analizar lo que es el colonato. Aprovecha por favor esta teoría que estoy colocando. Vamos a analizar el colonato, porque eso ya corresponde a un nivel intermedio, en el básico no lo hemos hecho, ¿ya? Esto ya lo hemos explicado el día de hoy, por eso expliqué detalladamente carolingios, muchachos. Mira, está con rojo, examen de admisión, las causas que terminan el desarrollo del régimen feudal, ¿ya? Y le hemos agregado, bueno, esto de acá son conceptos básicos, ¿no? Hemos conversado qué es el feudo, la tierra, qué es el feudal, dueño de la tierra. Hemos conversado de eso el día de hoy. ¿Qué es el vasallo? Noble, te dije, no es fuerza laboral. ¿Qué es el siervo? Quien trabaja la tierra, la fuerza laboral, la mano de obra. Hemos explicado eso el día de hoy, ¿ya? Lo único que faltaría analizar serían, pues, las relaciones feudales, las feudo-asiáticas y las de servidumbre. Estas son PPTs. Ya hemos explicado qué es homenaje, investidura, pero yo sé que de repente no todos lo ha quedado claro. Igual vamos a reforzar esto la próxima semana, ¿ya? Y bueno, tema poco trabajado, tema que poco viene en admisión. Muchachos, aprovecha esto. Acá te he colocado todas las causas, ya, de las cruzadas. Ya, todas las causas de las cruzadas. Mira, consecuencia, intensificación del comercio, examen de admisión. Política, crisis del régimen feudal, examen de admisión, lo que hemos conversado el día de hoy. Ya, me estudias esto para profundizarlo. Y por si acaso te he colocado algunas cruzadas, que en San Marcos no han venido, pero por si acaso y para que la sepas, ¿no? La primera cruzada, la tercera cruzada y la cuarta cruzada. Lo más importante, que analices las causas consecuencias. ¿Sí, muchachos? Bueno, felicidades por su mejora en líneas generales, pero todavía siempre hay puntos por corregir, ¿no? Siempre están fallando al menos una pregunta y eso hay que corregirlo, porque las preguntas son sencillas, ¿ya? Si hubiera dificultad yo te indico, ¿no? Estaba difícil, estaba tramposa, ¿no? Pero no, son preguntas directas que debías responder, ¿ya? Bueno, nos vemos la próxima semana. Espero estar 100% mejor para darle una clase como siempre. Ya saben los temas a estudiar, ¿ya? Chao, Samira, cuídese. Nos vemos, ya saben sus tareas, ya saben qué hacer, cuídense.